Los grandes iniciados, tomo 1. James Basantin, astrólogo y profeta. El astrólogo James Basantin nació en Escocia durante el reinado de James IV. Su padre fue Lord Basantin. Después de haber estudiado matemáticas en la Universidad de Glasgow, se dedicó a viajar por el continente europeo en busca de conocimientos más amplios. Se estableció durante una temporada en París, donde dio clases de matemáticas en la universidad. Regresó a Escocia en 1562. Durante ese tiempo, la creencia más arraigada, especialmente en Francia, era la astrología enfocada hacia la política, es decir, los astrólogos dedicaban sus estudios a predecir las fortunas de los reyes. Durante el regreso a su hogar, Basantin conoció a Robert Melville, diplomático escocés, según se encuentra relatado en las memorias de su hermano James Melville. En ese tiempo Robert Melville se hallaba concentrado en un encuentro entre María Estuardo y Elizabeth. Basantin le predijo el cautiverio y muerte de María Estuardo. En ese tiempo Melville no creyó lo que Basantin le decía, ya que María Estuardo tenía un gran poder tanto sobre Escocia como sobre Inglaterra. Sin embargo, Elizabeth logró su propósito de no dejarla subir al trono de Inglaterra. James Basantin, al igual que John Dee, fue consejero de los nobles de su época, pero al mismo tiempo se dedicó al estudio profundo de la astrología. Aunque los detalles sobre su vida se desconocen, se sabe que vivió aislado en Escocia, dedicado al estudio de las ciencias ocultas y a la astrología, además de las ciencias exactas, matemáticas y astronomía. Elaboró un sistema planetario parecido al de Ptolomeo, y son famosos sus tratados de astronomía, especialmente su Treatise or Discourse on Astronomy, obra escrita en francés y traducida al latín por John Tournaisius, publicada en Ginebra en 1599. Escribió otros tratados sobre matemáticas y astronomía. Se dice que aunque era muy versado en ciencias, su educación en general dejaba mucho que desear. Se le criticó que sus obras hayan sido escritas en muy mal francés y que además no supiera ni latín ni griego. Se llegó a afirmar que ni siquiera conocía bien el inglés, sino solo el escocés. Es de destacar que durante el siglo XVI, en Inglaterra como en toda Europa, los reyes se hacían aconsejar por astrólogos distinguidos. Basantin influyó, aunque no directamente, en el destino político de Inglaterra, ya que sus consejos, escuchados tanto por María Estuardo como por Elizabeth, la reina de Inglaterra, repercutieron en sus gobiernos. James Basantin murió en Escocia en 1568. Basilides, maestro gnóstico. El gnosticismo, surgido en los primeros años de la era cristiana, pretendía poseer un conocimiento extraordinario, profundo y secreto de los misterios sagrados. Para poseerlo, era necesario ser iniciado dentro de una de las sectas que lo practicaban, ya que los profanos no lo podían comprender. Floreció en Egipto, principalmente en la ciudad de Alejandría. Entre los gnósticos más famosos se encuentra el egipcio Basilides. Aunque se desconoce gran parte de su vida, se sabe que nació en el siglo II antes de Cristo y que fue discípulo de Menandro de Antioquía. Enseñó en Alejandría bajo el reinado de los emperadores Adriano y Antonino Pío. La época más productiva de su vida se ubica hacia el año 125 a.C. Según Clemente de Alejandría, Basilides recibió la tradición secreta de Glaucius, quien fuera intérprete del apóstol Pedro, pero de acuerdo con San Hipólito el Romano, fue el apóstol Matías quien le comunicó el mensaje secreto de Jesucristo. San Irineo también discrepa de estas teorías.
Estos tres filósofos son las fuentes principales para conocer la doctrina de Basílides, aunque difieran completamente entre ellos, según San Irineo. Basílides sostenía que del Dios Supremo procedían numerosas emanaciones que constituyeron 365 cielos. El inferior, el cielo sublunar, es el que habitamos los humanos y que está presidido por un demiurgo subalterno, el Yahvé de los judíos. Se trata de un ser de bondad, sabiduría y poder limitados. A fin de aliviar la suerte del mundo, el Nus, o primera emanación, descendió a la tierra y encarnó en Jesucristo. Pero el Nus no podía padecer ni morir, y por ello Simón Cirineo tomó su lugar en la crucifixión. En cambio, San Hipólito dice que para Basílides, el Padre o Ser Supremo, del que nada puede predicarse, porque su esencia está más allá de todas las posibilidades del lenguaje humano, creó la panspermia o semilla, que contiene en sí los elementos de todas las cosas y también los tres distintos grados de filiación divina. Todas las cosas tienden naturalmente hacia Dios y la primera filiación, que es pura, ascendió hasta Él. La segunda trató de alcanzarlo, pero siendo menos pura se quedó a la mitad del camino. La tercera filiación permaneció inmersa en la materia y constituye el elemento espiritual de los elegidos. De la semilla brotó el gran arconte que ascendió y, creyendo que nada había más allá, se erigió en Señor universal. Este engendró un hijo mayor que él, que recibió la iluminación y la transmitió a su padre, quien supo entonces que hay seres superiores a él. Nuestro mundo está regido por un segundo e inferior arconte, el Dios de los judíos, que también engendró un hijo que le comunicó el conocimiento de la verdad. Por último, Jesús recibió también la iluminación y la transmitió a todos los hombres capaces de recibir la verdad. Esta es la redención que irá seguida de una santa ignorancia universal. Basílides tuvo un hijo, Isidoro, quien fue su principal discípulo. La secta que formó tuvo muchos seguidores y floreció hasta el siglo IV a.C. Fueron los primeros en celebrar el bautismo de Cristo con una noche de vigilia. A la manera de Pitágoras, impuso a sus oyentes 5 años de silencio. Es imposible determinar las fuentes de donde extrajo sus doctrinas, pero es indudable que tuvo influencias de Platón. Algunos afirman que elaboró su doctrina directamente a partir de un hondo conocimiento del budismo, pero esto es incierto. Exhibió un evangelio con comentarios en 24 volúmenes llamado Exegética, el cual se desconoce, pero al parecer era un tratado que complementaba con los comentarios de su hijo, B.C. Heidenfels. Compiló fragmentos de sus obras. Al parecer, entre sus seguidores tuvo mucha importancia la magia, aunque no es seguro si fue él quien estableció la tendencia mágica del gnosticismo. John Beaumont, precursor del espiritismo. Este ocultista del siglo XVII podría ser considerado como uno de los precursores del espiritismo, ya que sus estudios se adelantaron bastante a los realizados en este sentido, principalmente a principios del siglo XX. Fue autor de varios tratados sobre comunicación espiritista, entre ellos tratados sobre espíritus, apariciones, etc. Decía tener contacto cotidiano con 2 espíritus que no lo dejaban ni en el día ni en la noche. Esos 2 espíritus que lo acompañaban constantemente aparecían vestidos con ropa de mujer, su piel era oscura y su estatura de 90 centímetros aproximadamente. Sus ropas eran negras con un tocado blanco. Uno de estos seres espirituales respondía al nombre de Ariel. Según lo describen sus obras, la primera vez que tuvo contacto con los espíritus fue en forma inesperada, lo que lo asustó, aunque no se presentaron materialmente, sino que tocaban su ventana, tocaban campanas, música, tiraban objetos, etc.
En cierta ocasión, cuenta Beaumont, se presentaron 5, 2 mujeres y 3 hombres. Me dijeron que moriría si le contaba a alguien que se encontraban ahí. Lo que hice fue pedirle a un criado que se quedara velando toda la noche conmigo y que no contara a nadie lo que veía. Así lo hice durante 3 noches. Sin embargo, uno de los espíritus en forma de mujer se siguió presentando, apareciendo en mi lecho todas las noches. Me amenazó con matarme si dormía, quedándome en vela varias noches. Cuando el cansancio se hizo evidente, uno de mis familiares acudió al médico para pedirle alguna receta con el objeto de que yo pudiera dormir, pero no podía tomarla porque el ser continuaba amenazando. Hacia la cuarta noche, cuando el cansancio me dominaba y el espíritu continuaba amenazándome, me decidí a retenerlo. Le pedí que se fuera, que me dejara en paz, ya que como cristiano no había faltado a mis deberes, y como no me alejaba, me atreví a llamar a uno de mis familiares para contarle todo lo que ocurría y para que me ayudara a apartar a los espíritus. Esa noche por fin pude dormir tranquilamente, aun cuando los espíritus se siguieron presentando durante 3 veces, llegando a ser cientos de ellos. En la actualidad este caso podría ser considerado por los psiquiatras como un clásico de paranoia, delirio de persecución. Sin embargo, a la luz de otro tipo de estudios como la parapsicología, John Beaumont podría ser lo que se conoce como un individuo con poderes paranormales capaz de comunicarse con seres de otros planos, o de desdoblar su espíritu y comunicarse así con entes astrales. Múltiples explicaciones podrían ser coherentes, pero la verdad, no obstante, tal vez nunca se conozca. Sin embargo, casos como el que se presentó tendrán en el futuro cercano una explicación científica que satisfaga todas las opiniones.